Nadie o casi nadie lee a Guillermo Enrique Hudson, como pronunciamos los argentinos ese apellido inglés, naturalista y escritor de padres bostonianos, nacido en Quilmes el 4 de agosto de 1841. Muy atrás quedaron los años en los que allá lejos y hace tiempo era de lectura obligatoria en las escuelas argentinas, estatus que todavía conserva en el sistema educativo de Japón, donde la versión original en inglés es parte de la asignatura de ese idioma. Ni los aspirantes a escritor lo recuerdan, para quienes debería ser una lectura de aprendizaje, según la lista de 16 libros que Ernest Hemingway recomendó a uno de esos jóvenes en 1934. En ella incluyó Far Away and Long Ago, entre títulos de autores clásicos como Tolstoy, Flaubert, Joyce, Stendhal, Thomas Mann, Dostoyevsky, Emily Brontë, George Moore, Stephen Crane, Somerset Maugham, E. Cummings y Sir Arthur Thomas. Pero no fue el autor del Viejo y el Mar el único en ponderar las bondades de la narrativa de Hudson. La lista puede ser muy larga. Ford Madox Ford, Ezra Pound, Virginia Woolf, Rabindranath Tagore, Joseph Conrad y más recientemente Margaret Atwood, entre otros, no ahorraron elogios para la escritura de quien en 1874 se mudó a Londres para no regresar jamás a su tierra natal. Escribió Conrad a Madox Ford: puedes intentar por siempre aprender cómo Hudson obtuvo sus efectos, y nunca lo sabrás. Él escribe sus palabras como el buen Dios hace crecer la hierba verde. Y al enterarse de la muerte del naturalista, ratificó aquellas palabras. Hudson era una fuerza de la naturaleza, escribía como crece la hierba. La añoranza de esa hierba pampeana que no volvió a pisar, la melancolía de ese paraíso perdido, de aquella niñez y adolescencia vividas plenamente, fueron el motor de su narrativa, tanto de sus novelas como de su genial autobiografía. La frase que da título al mencionado libro todavía forma parte del vocabulario argentino, haciéndose verdaderamente popular desde 1938, cuando Fernando Pozzo y Celia Rodríguez, su esposa, hicieron la primera traducción para la municipalidad de Quilmes. A esa le siguieron las innumerables ediciones de Editorial Peuser, que se utilizaron como texto escolar hasta mediados de la década de 1970. Pero el matrimonio Pozzo no fue el primero que hizo la traducción al castellano de un libro de Hudson. En 1927, Miguel de Unamuno epilogaba la versión española de La Tierra Purpúrea, o de Purple Land, That England Lost, Travels and Adventures in the Banda Oriental, South America, su título original. Soberbia obra, exclamaba Unamuno entonces, señalando que su autor dice que no es paisajista, mas en todo su relato alienta, sin descripciones, el paisaje que hace el paisanaje oriental, paisaje interior, como en Cervantes, pues por otra parte no deja el libro de recordar al Quijote, es quijotesco, afirmaba el español. En sus tierras natales, Horacio Quiroga y Martínez Estrada alabaron la obra de Hudson, pero fue Jorge Luis Borges el primero en descubrir a su connacional, fallecido el 18 de agosto de 1922 en Worthing, Inglaterra. En el ensayo Queja de todo criollo, incluido en el volumen Inquisiciones, publicado en 1925, el argentino se lamenta ante una cultura criolla que languidece. En el poema de Hernández y en las bucólicas narraciones de Hudson, escritas en inglés pero más nuestras que una pena, están los actos iniciales de la tragedia criolla, dice. Y un año más tarde le dedica un texto completo en El tamaño de mi esperanza, titulado La Tierra Cárdena, según la traducción que el propio Borges hacía de The Purple Land. Libro más nuestro que una pena, reiteraba, solo alejado de nosotros por el idioma inglés, de donde habrá de restituirlo algún día el purísimo criollo en que fue pensado, sostiene en ese ensayo. Y añade, Hudson nunca se enoja con los interlocutores del cuento, nunca los reta ni los grita ni pone en duda la verdad democrática, de que el otro es un yo también y de que yo para él soy un otro y quizá un ojalá no fuera. Hudson levanta y justifica lo insustituible de cada alma que ahonda, de sus virtudes, de sus tachas,
hasta de un modo de equivocarse especial. Así ha trazado inolvidables destinos. Califica a Richard Lamb, protagonista de esta primera novela, como eterno. Y añade una comparación que luego replicará Unamuno. Es el héroe de toda fábula, es el Quijote normalísimo el que basta ser esperanzado y audaz. Oyéndolo vivir, me ha suscitado el envidiarlo con alguna frecuencia, sin perderle nunca amistad. Ya en 1941, en un artículo publicado en La Nación, Borges afirma: The Purple Land es de los pocos libros felices que nos ha deparado los siglos. Otro, también americano, también de sabor casi paradisíaco, es el Huckleberry Finn de Mark Twain. Para terminar, reproducimos completa, en texto y audio, la nota sobre The Purple Land, publicada con ese título en la edición del 3 de agosto de 1941 del ya mencionado Diario Porteño. Que lo disfrutes y no olvides dejar tu comentario, darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Nota sobre The Purple Land, por Jorge Luis Borges. Esta novela primogénita de Hudson es reducible a una fórmula tan antigua que casi puede comprender la Odisea, tan elemental que sutilmente la difama y la desvirtúa el nombre de fórmula. El héroe se echa a andar y le salen al paso sus aventuras. A ese género nómada y azaroso pertenecen el Asno de Oro y los fragmentos del Satiricón, Pickwick y el Don Quijote, Kim de Leijor y Don Segundo Sombra de Areco. Llamar novelas picarescas a esas ficciones me parece injustificado, en primer término por la connotación mezquina de la palabra, en segundo por las limitaciones locales y temporales, siglo XVI español, siglo XVII. El género es difícil, por lo demás. El desorden, la incoherencia y la variedad no son inaccesibles, pero es indispensable que los gobierne un orden secreto. He citado algunos ejemplos ilustres. Quizá no haya uno que no exhiba defectos evidentes. Cervantes moviliza dos tipos: un hidalgo seco de carnes, alto, ascético, loco y altisonante, un villano carnoso, bajo, comilón, cuerdo y dicharachero. Esa discordia tan simétrica y persistente acaba por quitarles realidad, por disminuirlos a figuras de circo. Kipling inventa un amiguito del mundo entero, el libérrimo Kirn. Después, imperdonablemente, le da el horrible oficio de espía. Anoto, sin animadversión, esas lacras. Lo hago para juzgar The Purple Land con pareja sinceridad. El mayor defecto de esta novela es, me parece, la vana y fatigosa complejidad de ciertas aventuras. Pienso en las del final. Son lo bastante complicadas para fatigar la atención, pero no para interesarla. En esos onerosos capítulos, Hudson parece no entender que el libro es sucesivo, casi tan puramente sucesivo como los viajes de Sinbad o como el Buscón, y lo entorpece de artificios inútiles. En realidad, su novela tiene dos argumentos. El primero, visible, las aventuras del inglés Richard Lamb en la banda oriental. El segundo, íntimo, invisible, el acriollamiento de Lamb, su conversión gradual a una moralidad cimarrona que recuerda un poco a Rousseau y prevé un poco de Nietzsche. Sus Wanderjahre son Lerjahre también. Quizá ninguna de las obras de la literatura gauchesca aventaje a The Purple Land. Sería deplorable que 3 o 4 errores o erratas, camelones por canelones, aria por arias, gumecinda por gumercinda, nos escamotearan esa verdad. The Purple Land es fundamentalmente criolla. En Ascasubi hay una felicidad no menor, hay rasgos más vívidos, pero están inconexos y secretos en 3 tomos incidentales, de 400 páginas cada uno. El Martín Fierro, pese al proyecto de canonización de Lugones, está falseado por inconvincentes bravatas y por una quejumbre casi italiana. Don Segundo Sombra, por el afán de magnificar las tareas más inocentes. Nadie ignora que su narrador es un gaucho, de ahí lo doblemente injustificado de ese gigantismo teatral que hace de un arreo de novillos una función de guerra.
Wiraldes ahueca la voz para referir los trabajos cotidianos del campo. Hudson, como Ascasubi, como Hernández, como Eduardo Gutiérrez, narra con toda naturalidad hechos acaso atroces. Alguien observará que en The Purple Land el gaucho no figura sino de modo lateral, secundario. Tanto mejor para la veracidad del retrato, cabe responder. El gaucho es hombre taciturno, el gaucho desconoce o desdeña las complejas delicias del recuerdo y de la introspección. Mostrarlo autobiográfico y efusivo ya es deformarlo. Otro acierto de Hudson es el geográfico. Nacido en la provincia de Buenos Aires, en el círculo mágico de La Pampa, elige sin embargo la tierra cárdena donde la montonera fatigó sus primeras y últimas lanzas, el estado oriental. Esta elección propicia le permite enriquecer el destino de Richard Lamb en el azar y con la variedad de la guerra. Azar que favorece las ocasiones del amor vagabundo. Macaulay, en su artículo sobre John Bunyan, se maravilla de que las imaginaciones de un hombre sean con el tiempo recuerdos personales de muchos otros. Las de Hudson perduran en la memoria. El gaucho ensimismado que pita con fruición el tabaco negro antes de la batalla, la muchacha que se da un forastero en la secreta margen de un río. Mejorando una frase que James Boswell ha divulgado, Hudson refiere que muchas veces en la vida emprendió el estudio de la metafísica, pero que siempre lo interrumpió la felicidad. La frase, una de las más hermosas del mundo, es típica del hombre y del libro. Pese a la brusca sangre derramada y a las separaciones, The Purple Land es de los pocos libros felices que nos han deparado los siglos. Otro, también americano, también de sabor casi paradisíaco, es el Huckleberry Finn de Mark Twain.